Muchas gracias por acompañarnos en este estudio de la Palabra de Dios. Hoy vamos a hablar sobre el poder del creyente y nos basaremos en esto en la carta de Pablo a los Efesios capítulo 1, versículos 15 al 20. Vamos a orar en primera instancia. Te damos gracias, Padre, por el privilegio que nos das de llegar delante de ti, Señor, cada día, de poder estudiar tu palabra, Señor, donde tú te nos revelas, Padre. Así que, Padre, queremos conocer de ti en este día. Y permite, Señor, que los que ven este vídeo, Dios, puedan disfrutar de tu presencia tanto como lo hacemos nosotros en nuestro diario vivir, y que el poder tuyo se manifieste también en ellos. Y aquellos que todavía no te conocen, Señor, suaviza sus corazones para que entiendan, Dios, del amor y la gracia que tú has derramado sobre todos nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 1 de Efesios, del verso 15 al 20, dice lo siguiente: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder con todos nosotros, los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza, lo cual operó en Cristo, resucitándole, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El verso 15 y 16 que introducen este pasaje básicamente nos muestra cómo se ocupa Pablo del desarrollo espiritual de los creyentes en su ausencia, actitud que se repite también en sus escritos generales, es decir, en las otras cartas que escribió para otras iglesias, lo cual muestra un aspecto esencial en la dinámica de su ministerio, relacionado con la consolidación de la fe y el amor en los creyentes. Esa actitud práctica de Pablo abarca no solo el anuncio del Evangelio y la doctrina, sino que es principalmente una constante oración por ellos. Pablo dice que ora alabando a Dios por la fe y el amor que los efesios muestran por todos los santos, verso 15. La oración de Pablo tiene una característica particular. No se basa en un conocimiento de primera mano de la fe de ellos, sino en los informes o testimonios que Pablo ha recibido a través de otras fuentes sobre el desarrollo de la fe y del amor que comparten los unos con los otros en Éfeso. Verso 15. Su reacción ante dichos informes hace que se llene de gozo y alegría, lo cual convierte su oración en un acto de gratitud y alabanza a Dios por el testimonio de fe que ellos dan y el amor que comparten los unos por los otros. Verso 16. ¿Con qué frecuencia oraba Pablo dando gracias al Señor por la condición espiritual de los efesios? Pablo dice que siempre. Literalmente dice que no he dejado de dar gracias. Verso 16. En otras palabras, el testimonio de estos creyentes mostraba lo que ellos mostraban al mundo era tan impactante que se convirtió en un factor de gozo, adoración y gratitud en el corazón de Pablo, lo cual él manifiesta en sus oraciones.
Si pensamos en la aplicación práctica que la dinámica de la oración de Pablo nos da, su testimonio es una enseñanza esencial para nosotros. En primer lugar, debemos ser sensibles al avance y desarrollo espiritual de cada creyente, manifestando nuestro gozo y gratitud a Dios no solo por el conocimiento espiritual de nuestros hermanos, reflejado en su praxis religiosa en general, sino más específicamente en la manifestación del amor y la fe de Cristo en ellos. El testimonio del creyente se manifiesta como una condición continua de fe y amor por el Señor y a sus semejantes. Esa condición impacta al mundo, pero específicamente a los otros creyentes que descubren en ella una fuente de poder para enfrentar diversas situaciones. La fe y el amor distinguen a los creyentes. Esa distinción debe ser visible y manifiesta porque es el testimonio que se da, porque hemos sido puestos delante del mundo y de los ángeles como espectáculo, dice Pablo en 1 Corintios 9, con el propósito de que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros, que lo que somos impacta en mayor medida que lo que decimos. El testimonio de la fe del creyente y su amor es un acto sublime de adoración a Dios, un factor de gozo para nuestros pastores y un poderoso testimonio para el mundo y también una fuente de fortaleza y esperanza para la iglesia en general. Voy a mover un poquito la cámara. La oración de Pablo expresa su gozo y gratitud por la salud espiritual de los creyentes de Éfeso más bien, pero también expresa una proyección hacia adelante. Es como si Pablo dijera: está todo muy bien, los felicito y me alegro mucho, pero hay más. Apenas están rozando las maravillas que Dios ha preparado para ustedes. No se detengan, hay muchísimas cosas mejores que las que ahora tienen. Hay más bendición para ustedes. Aprovéchenlas. Entonces Pablo, como hizo Eliseo, que le pidió a Dios que abriera los ojos de su siervo para que viera, que más son los que están con nosotros que nuestros enemigos, hace exactamente lo mismo. Pide, pero antes de decirlo, quiero que recuerden la gratitud y gozo que Pablo experimentaba, de lo cual acabamos de hablar. Esa gratitud y gozo, ese sentimiento de gratitud y gozo que experimentaba Pablo es muy bueno. Pero a eso que él dijo, añade. Es decir, a la gratitud de Pablo que Pablo experimentaba, él va a añadir más cosas. No es solamente que él se sienta complacido, sino que dice que le pide a Dios que nos muestre todos los tesoros escondidos. Todos los tesoros escondidos para que nos sean revelados también a nosotros en este caso, porque ya hemos avanzado en el tiempo, pero en ese momento lo pedía para los efesios. Esta petición de Pablo constituye una guía para nuestra vida de oración. Noten que digo una guía para nuestra vida de oración. Encontramos en la Biblia varios ejemplos de oración, y este es uno de ellos. Jesús nos dijo cómo orar y montó una estructura general para nuestras oraciones. Y Pablo aquí nos está diciendo cómo ora él por los efesios. Él dice, esta petición de Pablo constituye todo un ejemplo para nosotros. Cuando usted creyó a Dios, no era ese
el objetivo o meta a alcanzar. Es decir, usted no caminaba por la vida y de repente decidió creer en Dios. No, porque esa no es una decisión suya. La fe le es dada y la gracia también. Cuando usted creyó a Dios, ese no era el objetivo. El objetivo trasciende esa decisión, porque apenas ese era el primer paso hacia la meta. Si le pareció bueno ese cambio que experimentó cuando recibió a Cristo en su corazón, tenga plena seguridad que hay por delante cosas todavía mejores. ¿Qué pide Pablo para estos creyentes? Que pueda traducirse en una enseñanza para nosotros. Enfoquemos rápidamente su petición en forma negativa. Ustedes lo pueden estar leyendo ahí en el verso 16-17. Dice así: no pide trabajo para los efesios, aunque probablemente muchos lo necesitaban. No pide salud para ellos, aunque de seguro habían algunos enfermos. No pide paz, aunque muchos podían experimentar angustia. Tampoco pide por el bienestar emocional de ellos, ni por cosas. Nada de eso pide. En este contexto, estoy diciendo que aquí está hablándole a una iglesia en general. Y está hablando en términos generales. Cuando él oraba por una persona en particular, también lo hacía con base en eso. Pero en este caso, que está hablando en términos generales, él no está pidiendo nada de eso, sino que pide por lo esencial. Pablo no pide por ninguna de esas cosas, porque todas esas son añadidas cuando usted pone en primer lugar a Dios. Dice la Biblia que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que hemos mencionado antes que Pablo no pidió van a ser añadidas. Pablo pide también que se multiplique en ellos aspectos específicos de la fe de Cristo relacionados con el conocimiento de Dios y de su revelación para los creyentes, que son mencionados específicamente en el versículo 17, diciendo Pablo que se os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ese Él es Dios. La sabiduría que se desarrolla en el creyente no es de carácter intelectual, no es adquirida, sino que nos es dada por el Señor, por lo tanto es espiritual. El sabio Salomón pidió a Dios sabiduría y discernimiento, y eso agradó a Dios. Primera de Reyes 3:9. Pero la razón de esta petición que hizo Salomón se sustentaba en la relación que él tenía y que es descrita en la Escritura en 1 Reyes 3:3, diciendo que mas Salomón amó a Jehová. No hay forma de adquirir sabiduría si no nos es dada de lo alto. No hay forma de adquirir sabiduría si no amamos a Dios y a nuestro prójimo con todo el corazón. El amor a Dios y al prójimo son la fuente del poder del creyente, son la llave para entrar a la sabiduría. Entonces, ¿cómo hago para alcanzar sabiduría? Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Santiago 1:5. Santiago habla a los creyentes. Tengan presente eso cuando estudien el libro de Santiago. Sepan que él está hablando a creyentes. La sabiduría no es un don que se deposita en la persona como un atributo. La sabiduría es el Espíritu de Dios actuando activamente en esa persona. Es
literalmente la presencia de Dios mismo en la persona que se rinde a Él. Si ustedes son guiados por el Espíritu Santo, estarán actuando siempre sabiamente, de modo que no depende de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Dios a través de su Espíritu hace en nosotros. Todo tiene que ver con la manifestación de Dios en nosotros. Jesús dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9b. Jesús nos revela al Padre y por medio de su Espíritu es que le conocemos, y ese conocimiento nos hace poderosos por la participación directa de Dios en nuestro quehacer. Si Dios está en nosotros, tenemos la posibilidad de hacer maravillas. El poder del creyente es Dios en él, es el poder actuando en y por nosotros. Es el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Recuerdan que en el Antiguo Testamento, cuando Sansón hacía maravillas, cuando Moisés hacía algo, cuando diferentes profetas hicieron algo, era que el Espíritu de Dios descendía sobre ellos, hacían lo que hacían y el Espíritu volvía a salir de ellos. Era temporal la presencia del Espíritu Santo en esa época, pero ahora es permanente. El Espíritu de Dios vive en el creyente y por eso es que somos poderosos, por eso es que hay poder en el creyente verdadero. En el contexto que Pablo menciona, la sabiduría y la revelación, es fácil darnos cuenta que son dos cosas distintas. Es decir, en ese contexto no es lo mismo la sabiduría que la revelación. Podríamos decir en cierta forma que la revelación conduce a la sabiduría, pero no es así. La revelación tiene un sentido más pragmático. Veamos así. La sabiduría está relacionada con la intensidad de nuestra relación con Dios, es decir, nuestra obediencia a su palabra y con nuestra permanencia o lealtad hacia Él, lo cual genera una identidad nueva, revestida de poder, de amor y compromiso similar al de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10. Cuando hablamos de buenas obras, estamos hablando de la voluntad de Dios. Cuando hemos sido cambiados, transformados y creados o recreados en Cristo Jesús, y con ese propósito, quiere decir que estamos en línea o en sintonía con la voluntad de Dios. La revelación, por su parte, concierne a la praxis derivada de la simbiosis entre Dios y el creyente. Simbiosis es que se produce una relación de tal forma que ambos se benefician. Conduce al entendimiento y está relacionada con nuestra capacidad de discernir. En cierta forma, la revelación en su mayor parte se deriva de la palabra de Dios, es creer lo que se dice en ella y actuar guiados por el Espíritu Santo en forma congruente con el sentido de propósito de Dios, no con nuestra fuerza, sino con los recursos y el poder que Dios ha puesto en el creyente. Cuando la Escritura dice que todo es posible para Dios, desde nuestra posición en Cristo, es un hecho bíblicamente establecido también que todo es posible para el creyente en el nombre de Cristo Jesús. Por supuesto, lo único que impide la manifestación del poder de Dios en el creyente es el pecado, porque la forma en que el pecado afecta al hombre en general es alejándolo de Dios. Si no guardamos una íntima relación con el Señor, nos debilitamos
el pecado empieza a ganar terreno porque somos vulnerables a él, y el gozo y poder se desvanecerán paulatinamente. Lo que mantiene alejado al pecado del creyente es su relación estrecha y cercana siempre a Dios. ¿Recuerdan cuando Pedro seguía a Jesucristo cuando fue detenido? Que él se mantuvo a cierta distancia. Eso debilita al creyente. Debemos caminar siempre lo más cerca posible de Dios. Entonces, para evitar que el pecado nos debilite, es necesario permanecer en el Señor siempre. Este término permanecer significa mantener fija nuestra mirada en Él, no apartarnos de Él. Cuando Eliseo iba a heredar los dones de Elías, del profeta Elías, la promesa que le hizo Elías a Eliseo para que él tuviese el doble del espíritu de él, era que si él estaba con él, si permanecía con él hasta el momento en que fuera quitado, él recibiría lo que había pedido. Pues bien, lo mismo es para nosotros. Tenemos que permanecer pegados a Dios. Es como esos jugadores de fútbol que tienen que marcar a otro jugador en particular. Están más atentos a los movimientos de ese jugador que a los de la bola misma. Yo no sé mucho de fútbol, pero he visto cómo jugadores casi abrazan a otro que tienen que estar controlando. Pues de esa manera tenemos que estar nosotros actuando. En cada uno de los mensajes de las 7 iglesias también, al final aparece la frase que garantizará el éxito de cada una de ellas y se expresa de diferentes maneras, pero básicamente es el mismo mensaje. Dice, el que persevere hasta el fin, el que permanece hasta el fin, esos serán salvos. Todo el poder del creyente radica en la perseverancia, en la permanencia, en la palabra que en la Biblia se traduce como paciencia también en algunas oportunidades, en la permanencia con Dios. Es nuestra conexión fiel con el Señor lo que nos llena de poder y gozo. Somos como una lámpara eléctrica. Si no nos enchufamos al poder de Dios, carecemos de energía para alumbrar. Por lo tanto, es un hecho que el permanecer en Dios es esencial para que su poder se manifieste en el creyente. Desde esta posición argumentativa, puedo oír la voz del profeta Oseas en el capítulo 6, verso 6 de su libro, exclamando en el nombre del Señor: porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Es nuestra sumisión a Dios lo que permite que todo su poder y energía se manifieste en la vida del creyente y a través de él hacia los demás. David decía, porque tú eres la gloria de su potencia, refiriéndose al pueblo de Dios, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Salmo 89, 17. Los hijos de Coré escribieron un salmo que en mi opinión es uno de los más hermosos de la Biblia, el Salmo 84. Para parejas, para familias, lo recomiendo constantemente. Este salmo expresa el anhelo de estar cerca del Señor. El verso 5 y 7 dice, cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sión. Van de poder en poder cada uno de ellos. El apóstol Juan lo expresa ligeramente diferente y dice, pues de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Juan 1:16.
es el poder de Dios lo que nos capacita para decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque en Dios todo es posible, no hay nada imposible para Dios. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31 y Lucas 1:37. Resumiendo, la sabiduría es fe y la revelación es conocimiento de la persona de Dios. Conocer a Dios es amarle como Él nos ama y amar como Él ama. Romanos 8 es uno de los capítulos más hermosos de la Biblia. Si tuviese que comparar Romanos 8 con muchos otros pasajes, bueno, no hay forma de comparación. La verdad es que sea suficiente nada más decirles que es, para mí, uno de los capítulos más hermosos de la Biblia. Este capítulo comienza con el apóstol Pablo declarando que no hay condenación para los que están en Cristo. Y termina afirmando que nada puede separarnos del amor que Dios ha manifestado en Cristo. Al final de ese capítulo, Pablo enumera 17 cosas que abarcan no solo nuestra realidad física, sino también nuestra realidad espiritual, y afirma que no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. Esa es la razón por la cual el centro de nuestra adoración y testimonio es el amor de Dios. Ese amor es lo que nos llena de poder en medio de cualquier circunstancia adversa. Puedes aferrarte al amor de Dios por ti, y ante su amor, todas las circunstancias adversas se desvanecen. Muchos profetas representaban ese amor de Dios con diferentes figuras literarias. Lo describían como la roca, castillo fuerte, muro de bronce, verdes prados, aguas frescas, andar en las alturas, mi fuerza, mi redentor, etc. No es un accidente que la principal revelación que encontramos en la Biblia es el amor de Dios, el cual, desde la perspectiva de nuestro entendimiento, no tiene límites. Y para mí, honestamente lo digo, resulta incomprensible. ¿Cómo puede Dios amarme? No debería hacerlo, pero lo hace, y de tal manera que entregó a su Hijo en rescate por ti y por mí. Ahora somos hijos de Dios, y Él alumbra con su luz a través de sus escogidos para que manifiesten al mundo ese amor sobrenatural que ha sido puesto en ellos, que los capacita para amar a sus prójimos como a sí mismos. Es un amor que nunca disminuye, sino que se multiplica día con día hasta la manifestación plena de nuestro Señor Jesucristo. Porque el amor nunca se divide, siempre se multiplica, siempre se multiplica. Cuando les hablo de los hijos de Dios, quiero aclarar algo aquí. No todos la gente que vive en el mundo son hijos de Dios. Dice la Biblia en Juan 1:12 que el ser llamados hijos de Dios es un derecho que Dios nos da. Específicamente dice así, Juan 1:12. Muchos ya se saben este pasaje. Quiero leerlo de esta versión nueva, la versión internacional. Dice así: estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Estaba hablando de los hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho.
la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que si son hijos de Dios, es porque han creído en Él. Y si usted no ha creído en Él, tenga la plena seguridad de que Dios no vive en usted y necesita de Dios. Esa es una necesidad urgente en su vida. Entre más cercana sea nuestra relación con el Señor, mayor es nuestro conocimiento de Él, mayor es su dominio sobre nuestra vida, mayor nuestro amor por Él y mayor el poder que opera en nosotros. La cercanía a Dios, que es la sabiduría, no se manifiesta por pertenecer a una iglesia o por ser buena persona, incluso ni siquiera por nuestro involucramiento en la dinámica de una congregación. La cercanía a Dios se manifiesta por el testimonio inequívoco de nuestro diario caminar, de nuestra pertenencia a Él, es decir, en la manifestación explícita de nuestra obediencia y de amor a Él cuando hacemos su voluntad. Y cuando esa voluntad prevalece en nuestra vida por encima de la nuestra, es decir, cuando nosotros rendimos absolutamente a Dios nuestra voluntad, cuando dejamos de ser nosotros para ser de Él. Él es nuestro inseparable y reconocido Señor, con quien hablamos en cada una de nuestras jornadas. Es también la persona de quien recibimos todas las cosas por la acción combinada de la oración y el poder de Dios. La oración no es un invento humano. La oración fue el canal que Dios estableció para que estuviésemos cerca de Él. Pero mucho tiempo no pudimos hacerlo por culpa del pecado. Pero Dios estableció una línea directa que nos lleva hasta el trono de su gracia, y esa línea directa es Jesucristo. A través de Él podemos tener contacto directo con el Señor siempre, a través de la oración, y Él a través de nuestra vida por su Espíritu que mora en nosotros. Es por esa maravillosa simbiosis que el amor de Dios se manifiesta en el creyente como una luz que ilumina al mundo. Hemos sido creados y renacidos para caminar con Dios. Sin Él estamos perdidos. La vida sin Dios carece de sentido y de propósito. Hay un enorme agujero en el corazón del hombre que solo puede llenarlo Dios. El permanecer en Dios nos da poder y trae bendición sobre el que lo hace, sobre el que lo tiene. Para el creyente es vital permanecer en Dios. Si no permaneces en Él, nada de lo que hagas tendrá importancia, porque no le glorifica. Con Dios podemos hacer maravillas como Moisés, Josué, Jesús, Moisés, los apóstoles lo hicieron. No por su capacidad, sino por el poder de Dios que operaba en ellos. Con Dios todo es posible, pero sin Él nada podemos hacer. Juan 15:5. Por eso puedo orar como Habacuc diciendo en mis peores circunstancias: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y yo me pongo a pensar, en medio de los tiempos, la circunstancia que ellos estaban atravesando en ese momento. Y aquí lo puedo comparar con las circunstancias que estamos atravesando actualmente por esta pandemia que se anuncia, en donde nos han separado a todos, donde ya no hay comunión. Y dice, cuando oyó su palabra, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis oídos.
si bien estaré quieto en el día de la angustia. Muchas autoridades están pidiendo a la población esto precisamente, que estén quietos. Pero nosotros no tenemos que dejar de brillar. Tiene que haber una diferencia marcada con respecto al resto del mundo. Estamos atravesando las mismas circunstancias, porque también todo lo que sucede en el mundo nos va a afectar a nosotros. Pero nosotros tenemos una esperanza viva, que es Cristo, morando en nuestros corazones. Y eso crea una gran diferencia. Entonces podemos decir, como dice Habacuc aquí a partir del verso 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, aunque no haya nada, dice Habacuc, aunque no tenga nada, aunque esté el mundo vacío, dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. En las alturas me hace andar, me pone sobre las circunstancias. Habacuc capítulo 3. Dios hoy vive en el creyente y al igual que con el pueblo de Israel, es luz y dirección para su vida. La diferencia es que el tabernáculo no está en un lugar del campamento, mientras el pueblo de Dios acampa a su alrededor, cerca y a la vez alejados de él. Hoy el tabernáculo está en el corazón de cada creyente. Ellos son el lugar santísimo donde mora el Señor por el dominio de su fuerza que se manifestó en Cristo. Versos 19 y 20. Esto es la resurrección de los creyentes. La fuerza que operó en Cristo también opera en los creyentes. Cuando vemos a Cristo en la cruz, es interesante que lo que vemos es a Cristo crucificado, mucha sangre, a dos ladrones a sus lados, uno a cada lado, a gente gritando que lo maten o insultándole, otros llorando. Podemos ver a los soldados jugando dados para repartirse unas vestiduras y podemos ver toda una serie de confusión en ese monte donde fue crucificado Cristo. Pero lo más importante que tenemos que ver ahí y que no podemos pasar por alto es a nosotros mismos clavados con Él. Entonces, cuando vemos a Cristo en la cruz, debemos también vernos a nosotros con Él en esa cruz, muriendo a nuestros delitos y pecados. El creyente ha sido crucificado con Cristo y con Cristo también ha sido resucitado por el poder de la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando le resucitó. Versos 19 y 20 de nuestra cita. Es por eso que decimos, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Y todo eso por amor. Unos 2600 años atrás, el profeta Jeremías lo manifestaba de la siguiente manera. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3. Esa revelación alumbra los ojos del entendimiento. Verso 18. Para que conozcamos, dice, para que conozcamos la esperanza a la que Él nos ha llamado, y no solo eso, sino para que comprendamos, conocer y comprender cuáles son las riquezas de su gloria. Verso 18. El creyente es llamado a abrir los ojos del entendimiento para ver.
y para comprender que no pertenecemos a este mundo. Tenemos que ser conscientes de eso. El mundo nada ofrece al creyente, sino que hemos sido llamados a una esperanza que trasciende todo lo que vemos o imaginamos. En realidad el creyente en Cristo, dice Pablo, que, bueno, Pablo no lo dice, pero la realidad del creyente es Cristo, porque es en Él que se abre delante de nosotros todo un gran panorama de esperanza y bendición. La realidad del creyente es Cristo, no es el mundo. El mundo no nos ofrece nada. El mundo es un lugar por el que transitamos y somos peregrinos ahí. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Eso es todo. Son 70 años la vida de un hombre y 80 los más robustos, dice Salomón. Pues bien, ya para nosotros nos queda poco tiempo para entrar en esa realidad que es Cristo. Pablo dice que el propósito de esta bendición es para que sepamos a qué esperanza hemos sido llamados, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza y su poder a favor de los que creen. Versos 18 y 19. Este incomparable es que no puede compararse con nada. Todo lo que tiene el creyente y lo que le espera ya es mayor que todo lo que puede encontrar sobre esta tierra. Esto es luz para el creyente, es revelación divina. Hay que abrir los ojos y oídos al anuncio del Señor y creer. Entonces podemos decir con el corazón ardiendo de gozo: bendito sea Dios por la eternidad, por tus preciosos dones con que nos has bendecido y por el poder que has puesto en nosotros. Te adoramos, Padre, con todo nuestro corazón y ponemos delante de ti nuestra voluntad marchita. Llénanos de tu poder para anunciar al mundo las maravillas de tu glorioso amor. Siempre digo que Dios nos da todo lo que pedimos, pero mejor. No permitan que nadie les prive del premio a que han sido llamados. Colosenses 2:18. Cristo nos ofrece ese don al entregarse como sacrificio vivo por todos nosotros. Dios nos ha revestido de la justicia y el poder de Cristo. Cuando ingresemos a la Jerusalén celestial, presentaremos nuestra entrada VIP, alabada por Cristo nuestro Señor y garantizada por el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. El verbo que Juan más usa en su primera carta es el verbo saber, en todas sus formas. Saber, sabemos, sabían, conocemos. Es porque el corazón de Dios o el conocimiento de Dios es esencial para nuestro desarrollo espiritual. Es por eso que Pablo habla tanto de saber, de conocer, de entender. El conocimiento de Dios es esencial para el desarrollo espiritual de los creyentes. El conocimiento de Dios tiene dos dimensiones. Una es para el aquí y ahora. Porque aquí todavía este cuerpo es como una prisión para nuestro espíritu. Y cuando seamos liberados, todas las cosas serán plenas. Nuestro conocimiento será pleno. Bien, entonces tiene dos dimensiones. Una es para el aquí y ahora. Y la podemos ver que se manifiesta de igual manera. La supereminente grandeza de su poder. Supereminente, en el verso 19 de nuestra cita, supereminente significa que no se puede medir, es poder inmensurable e incomparable, es el poder de Dios. Ese poder, esa supereminente, la dimensión de aquí y ahora,
es el poder que actúa en nosotros y que actúa en nosotros y en Cristo. A Cristo lo resucitó y también nos resucitó a nosotros. Ya la muerte no tiene poder sobre nosotros, porque vivimos eternamente en Cristo. Pablo decía, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? Porque la muerte fue derrotada en la cruz, y para todos aquellos que han creído, la muerte ya no tiene poder. Ahora, ese poder nos perfecciona para que las maravillas de nuestro Dios sean hechas manifiestas por las obras del creyente. El poder de Dios está en nosotros. Es el mismo poder que resucitó a Cristo y nos resucitó a nosotros. Cuando creímos, ese poder inmensurable nos levantó. Éramos cuerpos muertos y nos ha resucitado. Estábamos muertos y ahora vivimos por su glorioso poder, que ahora es parte integral de nuestra vida en Cristo. Además, nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. La Biblia habla en presente todo esto. Para nosotros es difícil de comprender eso, pero cuando le creímos a Él, todas las cosas nos fueron dadas. No hay nada que falte. Pero tenemos que permanecer para no avergonzarnos cuando nos presentemos ante su presencia. Dice que nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia. Eso es importante, porque todo es por gracia, todo es regalado. No hay nada que nosotros podamos hacer para lograr lo que Dios nos está ofreciendo, porque es por su bondad que derramó sobre nosotros en Cristo. Efesios 2, 6, b y 7. El poder de Dios en el creyente lo lleva a nuevas alturas. Le ha sido dado para que sepa que no morirá nunca y que nada puede separarlo del amor de Dios. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. Ese es el propósito, porque Dios quiere que muchos vengan. Por eso su llamado se lanza al mundo a través de los creyentes de la iglesia de Cristo, no la iglesia institucional. No, la iglesia de Cristo es aquella que Cristo ha creado y formado, le pertenece a Él, no es una denominación. En una denominación vamos a encontrar verdaderos cristianos, gente que no es creyente, que parece creyente y que son, al final de cuentas, hipócritas. Pero los verdaderos cristianos conforman la iglesia de Cristo. Entonces, la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dará a conocer ahora por medio de la iglesia. Efesios 3:10. Si usted pregunta como Nicodemo, ¿qué debo hacer para ser salvo y disfrutar de las promesas de Dios y vida eterna? Déjeme responderle usando las palabras de un predicador. Lo siento, pero llegó tarde. Llegó tarde porque ya todo ha sido hecho. Jesús hizo toda la obra. Él murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, y Dios lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima, escuchen bien, de todo gobierno y autoridad y poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Versos 19 y 20. No hay nada que podamos hacer. Dios lo hizo todo y ofrece la salvación a todo aquel que cree de forma totalmente gratuita. Si la quieres, recíbela hoy. Porque
pero tienes que recibirla porque es un regalo. No puedes pagar por eso. No puedes decir voy a hacer esto o aquello, porque no es necesario. Su espíritu te va a guiar en lo que tienes que hacer. Su espíritu te dirá lo que debes hacer y te dará también las fuerzas para hacerlo. Pero tengo que advertirte algo cuando recibes a Cristo como tu Salvador personal. Sí, sí hay un precio. El mundo va a odiarte. El mundo nos odia porque somos diferentes y sabe que no tiene poder sobre nosotros. Si nos empequeñecemos ante Él, eso no glorifica a Dios. El poder de Dios mora en nosotros. Si hacemos uso de Él o no, lo determina la dirección de nuestra mirada, es decir, nuestra fe. Cuando ponemos la mirada en nuestras circunstancias, empezamos a hundirnos como se hundía Pedro. Pero mientras él mantuvo su mirada en Cristo, caminó sobre las aguas. Dios está en nosotros y su poder en nosotros. Y si Dios está a favor nuestro, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Les conté al principio la historia de Eliseo. Permítanme que la cuente con un enfoque un poco diferente. Cuando el rey de Siria mandó a matar a Eliseo, envió un gran ejército contra él. Cuando el criado de Eliseo lo vio, tuvo miedo y en su desesperación preguntó: ¿qué haremos? Eliseo le respondió: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y pidió a Dios que abriera los ojos de su criado para que viera. Lo mismo que hace Pablo ahora, pidiéndole a Dios que abra los ojos de nuestro entendimiento. En 2 Reyes 6, 15 al 17 encontramos esta historia. El nuevo enfoque que quiero compartir con ustedes es la respuesta al miedo y a las circunstancias adversas es permanecer en el Señor, es confiar y obedecer. Hemos avanzado en el estudio del verso 19 de nuestra cita, en que se ha expuesto una de las dimensiones del incomparable poder de Dios a favor de los que creen. La segunda dimensión que mencionaremos se proyecta hacia el futuro. Aquí el apóstol apunta a una pequeña lista que culmina con la operación del poder de Dios al resucitar a Cristo sentándolo a su diestra, verso 20. Recuerden que nuestra vieja vida fue crucificada con Cristo y que también por el poder de la fuerza grandiosa y eficaz de Dios fuimos resucitados y ahora somos coherederos con Cristo. No es que vamos a ser coherederos con Él allá, somos coherederos desde ahora. Dios lo ha prometido y Dios cumple sus promesas. Esa es la esperanza viva a la que hemos sido llamados y nadie puede quitárnosla, porque en unión con Cristo Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2, 6 y 7. Su gracia es un regalo. Dios lo ha derramado, su amor y su gracia, su amor como un regalo. Así que, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 1 y 2. Oremos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esa esperanza viva que nos has dado, Señor. Por esas promesas, Dios, que tenemos que aprender
a aprovecharlas y y tomar posesión de ellas, Padre. Te pedimos que nos des el poder que tu Espíritu tiene para que hagamos las cosas como deben de hacerse, Señor, para honra y gloria de tuya. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por esta palabra, Señor, que ha calado en mi corazón, Dios mío, y que me ha llenado de ánimo y fortaleza. Te bendigo, Padre, y te amo con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.